Bienvenidos a este debate jurídico sobre la protección de la vivienda familiar en Colombia. Hoy analizaremos dos figuras fundamentales, el patrimonio de familia y la afectación de la vivienda familiar, a la luz de la sentencia C-317 del 2010, la cual refuerza el principio de protección constitucional a la familia y a la vivienda digna. Dentro del debate tendremos tres participantes donde cada uno defenderá una postura diferente y tendremos una tercera basada en un enfoque internacional. Patrimonio de familia. El patrimonio de la familia es la figura jurídica que sin lugar a duda ofrece una mayor protección efectiva para garantizar tanto la estabilidad del núcleo familiar como el derecho a la vivienda digna. En primer lugar, su principal fortaleza radica en la imposibilidad de embargo del bien, lo que significa que la vivienda está protegida y ésta no puede ser afectada por deudas adquiridas por parte de alguno de los dueños. Esto blinda a la familia ante una posible crisis económica, lo cual es fundamental para el bienestar y la estabilidad del núcleo fundamental de la sociedad. En segundo lugar, el patrimonio no solo protege a los propietarios, sino que incluye a todo el núcleo familiar como cónyuge o pareja permanente, hijos y en algunos casos otros integrantes. Esto garantiza un mandato constitucional sobre la protección de la familia que se establece en su artículo 42, donde dice que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Esta figura además impone las limitaciones importantes sobre algunas disposiciones del bien, el cual no puede ser vendido, hipotecado o gravado sin cumplir requisitos legales estrictos, lo que evita decisiones irresponsables de alguno de los propietarios que afectan el bienestar de la familia. Revisando la sentencia C-317 del 2019, la Corte Constitucional resaltó la importancia que tiene la vivienda como una garantía fundamental para la dignidad humana y afirma que es un bien fundamental para el desarrollo de la familia. La Corte establece que se debe garantizar la protección al patrimonio familiar y que la vivienda es un derecho para su garantía, por lo cual la blinda contra amenazas de endeudamiento o alguna ejecución judicial. En conclusión, considero que el patrimonio de la familia es la figura más acorde para garantizar la protección, ya que es fuerte y establece y cumple con la finalidad constitucional de proteger integralmente a la familia. Afectación a la vivienda familiar. Si bien el patrimonio de familia ofrece una solidez, protección, la afectación a la vivienda familiar resulta una figura no solo equilibrada, sino más bien práctica, flexible y dinámica. La afectación a la vivienda familiar protege el bien frente a las decisiones unilaterales, ya que ninguno de los cónyuges o compañeros permanentes pueden vender, hipotecar o disponer de la vivienda sin el consentimiento del otro, lo que garantiza que las decisiones de hogar siempre se lleven y siempre sean en conjunto. En segundo lugar, la efectividad o la afectación de la vivienda tiene una diferencia en cuanto al patrimonio de familia, ya que no se limita al valor del inmueble, así como lo establece la Ley 495 de 1999 en su artículo 1, para la construcción del patrimonio de familia, cuyo valor en el momento de la construcción no sea mayor a 250 salarios mínimos mensuales vigentes. Esto permite que las familias con un bien de mayor puedan acceder a la protección, convirtiéndose en una figura más inclusiva. Esta figura permite un equilibrio entre la protección, actividad económica, ya que la vivienda puede ser usada como garantía en créditos, hipotecas, generando esa flexibilidad económica y permitiendo mejorar la calidad de vida de los hogares. Dentro de la sentencia C-317 del 2010, también se hace énfasis sobre la necesidad que tienen las medidas de protección para que sean proporcionales y no desconozcan otros derechos. Por tanto, la afectación a la vivienda logra ese equilibrio entre la protección del núcleo familiar y el derecho a la propiedad. En conclusión, podemos decir que la afectación a la vivienda familiar es una figura más beneficiosa, ya que no solo protege la vivienda, sino que también permite el desarrollo económico de la familia sin poner en riesgo esa estabilidad económica. Como tercera salida jurídica, realizamos un análisis internacional. A ver, yo considero que más allá de elegir alguna de las figuras, se debe brindar una solución más integral, con estándares internacionales que apoyen de manera más efectiva el derecho a la vivienda. Podemos identificar que a nivel internacional el derecho a la vivienda digna es reconocido como un instrumento de suma importancia para la dignidad humana. Las Naciones Unidas cuentan con un mandato en donde, abro comillas, el derecho a una vivienda adecuada va más allá de tener un techo, es el derecho a vivir en un hogar con seguridad y dignidad. Esto nos dicen las Naciones Unidas.
Abro comillas nuevamente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que vigila la aplicación de la vivienda ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo, nuevamente las Naciones Unidas. Con base en lo anterior, no solo basta con blindar jurídicamente una vivienda, sino también se debe garantizar el acceso a ella, ya que esto es fundamental para la implementación de otros derechos fundamentales. La sentencia C-317 del 2010 refuerza esta idea al señalar que el derecho a la vivienda se debe analizar desde una visión más integral, garantizando simultáneamente la dignidad humana, la protección a la familia y el respeto por otros derechos como la propiedad y la seguridad jurídica. La sentencia refuerza la idea de que el derecho a la vivienda se debe analizar desde una visión mucho más integral, respetando la protección a la familia, pero también a la propiedad. Es sumamente importante que el Estado otorgue figuras que garanticen seguridad jurídica, sin embargo, no basta con brindarle la tenencia del bien, sino también su acceso y sus condiciones dignas. Con base en lo anterior, los modelos actuales no solo deben proteger el bien, sino también su infraestructura y servicios, los cuales pueden verse afectados ante alguna crisis financiera. En conclusión, la mejor solución no es optar exclusivamente por una de las dos figuras, que aunque otorgan seguridad jurídica, no mencionan la garantía integral sobre su protección. El acceso a la vivienda bajo condiciones dignas es el paso a la garantía de otros derechos fundamentales, en donde no solo se proteja a la familia de despojos, embargos u hostigamientos, sino también que se garantice su acceso a ella bajo condiciones dignas de infraestructura y servicios. Frente a lo expuesto por mi compañero, considero que la aparente flexibilidad de la afectación a la vivienda familiar en realidad representa un riesgo estructural para la estabilidad del núcleo familiar. Permitir que el inmueble pueda ser objeto de hipotecas o afectaciones económicas, aún con ciertas restricciones, deja abierta la posibilidad de que, ante un incumplimiento de las obligaciones, la vivienda termine siendo ejecutada. Esto es especialmente preocupante en contextos de crisis económicas, donde la familia debería contar con una protección robusta y no condicionada. Por lo tanto, no se trata de limitar la economía, sino de priorizar un derecho fundamental, la permanencia de la familia en su vivienda. Si bien se plantea que la afectación a la vivienda familiar implica riesgos, es importante aclarar que no se trata de una figura débil, sino de una figura equilibrada. La protección no puede ser movilizada o entendida como una inmovilización absoluta del bien, ya que esto puede generar un efecto contrario a lo buscado, restringiendo las posibilidades del desarrollo económico de la familia. En la práctica de muchas familias colombianas se requieren acceder a créditos o utilizar su vivienda como una garantía para mejorar su calidad de vida, financiar sus estudios o desarrollar actividades productivas. La afectación a la vivienda familiar no elimina la protección, sino que la condiciona a decisiones conjuntas, la cual refuerza esa corresponsabilidad dentro del núcleo familiar. En ese orden de ideas, una protección demasiado rígida puede terminar afectando el desarrollo económico y social de la familia, lo cual también incide en su estabilidad. Yo considero que ambas posiciones plantean argumentos válidos, pero siguen partiendo desde una visión que no es integral, ya que blindar con seguridad jurídica un bien no es suficiente. Desde una mirada internacional, la protección jurídica a la vivienda familiar debe garantizar tanto el acceso como condiciones dignas en cuanto a infraestructura y servicios. Una crisis económica familiar puede llevar no solo a perder la vivienda, sino también a su acceso y la calidad de sus servicios. Perder el acceso al agua, a la electricidad, al manejo y control de residuos también requiere un blindaje jurídico. Sin esto no se garantiza la dignidad humana. En ese sentido, la sentencia C-317 del 2010 introduce un criterio fundamental. La protección de la vivienda debe ser proporcional, razonable y orientada a garantizar la dignidad humana. El enfoque entonces internacional nos invita a superar esta oposición y avanzar hacia modelos integrales que respondan mejor a la realidad social.